Continuamos con lo que es redes de tuberías a presión. Hemos visto lo que es de manera general el agua potable, la metodología de cálculo. Ahora vamos a ver la segunda parte del agua potable, que son los sistemas de agua fría, sistemas de conexión y distribución de agua fría potable. En esos sistemas de distribución de agua fría potable tenemos tres, que son el sistema directo, el sistema indirecto y el sistema mixto. También en las anteriores clases me preguntaban acerca de esos tipos de sistemas. Ahora ya los podemos ver. Como verán aquí en el gráfico, tenemos el sistema directo. El sistema directo de conexión y distribución de agua potable fría es la conexión que se hace a través, ¿sí?, de manera directa del que yo estoy marcando un punto rojo, que sería el tubo que está pasando por la calle. ¿Ya? Tenemos el tubo, o sea, la tubería principal que pasa por la calle o la avenida, y nosotros hacemos nuestra conexión, colocamos nuestro medidor, nuestro hidrómetro, y de manera directa hacemos nuestra conexión y nuestra distribución, ya, a través de una tubería de alimentación, y podemos distribuir a un pequeño edificio, nuestra vivienda unifamiliar, multifamiliar, ¿sí?, en la que no tenemos tanques de almacenamiento ni bombas, ¿sí? Lo hacemos de manera directa del tubo que pasa de la calle. En este caso puede ser del tubo principal de EPSAS, que puede estar pasando por nuestra calle, ¿sí? Y nosotros hacemos la conexión y directamente dentro de nuestra vivienda hacemos la distribución a través de una tubería de alimentación. El problema de este sistema es que, como en muchos casos, pasa que hay bajas en la presión, ¿sí? Hemos visto que tenemos presiones estáticas y dinámicas, ¿sí?, o presiones máximas y mínimas, en las que en horarios pico, podemos tener un alza o una baja en el tema de la presión. Por ejemplo, podemos tener a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, una presión muy baja ingresando a nuestro domicilio. Lo mismo puede pasar a mediodía y también tipo 6, 7 de la noche, en la que tendríamos un ingreso de presión muy bajo. ¿Por qué? Porque todos los domicilios estarían utilizando el agua. Entonces bajaría la presión. En otros horarios que no serían horarios picos tendríamos una presión mayor, o sea, tendríamos la presión estática, en la que podría tener unas buenas presiones en las que podrían llegar hasta los pisos superiores el tema del agua, ¿sí? Entonces ahí surgen los primeros problemas con este tipo de sistema. Este tipo de sistemas nos ahorra el tema de construir y tener sistemas de almacenamiento. También nos ahorramos el tema del bombeo, pero nos vemos supeditados a que la red de EPSAS nos dé una presión que pueda alimentar a nuestra edificación. Y si esta presión va a sufrir alzas y bajas, entonces vamos a tener problemas dentro de nuestra edificación si es que es más de 2 plantas, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas en la ducha, vamos a tener problemas en los pisos superiores. Si tenemos más de 2, 3 pisos, no va a llegar en ciertas horas el agua a esos pisos. Vamos a abrir el grifo y no va a salir nada. Entonces ahí surgen esos problemas. Entonces esas son las desventajas que tiene este sistema, ¿sí?
Otra desventaja es que si hay un corte por mantenimiento en la red de alguna zona, ¿sí? Entonces directamente cortan la red y nosotros nos quedamos sin agua para nada, ¿no? Hasta que arreglen, hasta que hagan el mantenimiento, entonces no tenemos agua en nuestra edificación. En el caso de que pueda haber tal vez alguna fuga en la red por alguna construcción o porque alguna maquinaria está trabajando en la calle y cause la rotura de alguna tubería, automáticamente también corta la presión y automáticamente el flujo del agua. Entonces tampoco nosotros tenemos un almacenamiento de seguridad, de aprovisionamiento para este tema. Entonces nos quedaríamos sin agua. Entonces ahí también surgen más desventajas en este tipo de sistemas, ¿ya? La ventaja sería que nos ahorramos en el tema del almacenamiento y en el tema de las bombas, ¿sí? En esos costos. Pero las desventajas son mucho mayores. Entonces no es recomendable este tipo de sistema. El segundo grupo de sistemas de conexión y distribución sería el sistema indirecto, ¿ya? ¿Y por qué se llama indirecto? Porque ya la conexión que hacemos la direccionamos a un punto de almacenamiento, ¿ya? En este caso tenemos el sistema indirecto tipo A, en el cual se almacena en un tanque que ya no es cisterna, sino es un tanque elevado. Como verán, está en la parte más alta de nuestra edificación, ¿ya? Entonces este sería el sistema indirecto tipo A y que tiene un tanque elevado, y obviamente también se conecta a través de una tubería de alimentación, pero este va directamente a almacenar el agua a un tanque elevado, ¿ya? Una vez que se almacena ahí, por gravedad distribuimos el agua a todos nuestros ambientes húmedos, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es, bueno, que tengamos una suficiente presión para que llegue a ese punto más alto, ¿ya? Entonces tenemos que gastar uno en que tengamos más larga la tubería de alimentación y tengamos que construir un tanque, pero en la parte alta, ¿sí? Entonces ahora este tipo de tanque puede ser también de PVC o también de hormigón, ¿ya? Ahora la desventaja de este tipo de sistema es que también está supeditado al tema de presiones, ¿sí? Porque en ciertas horas pico no va a subir el agua al tanque, ¿ya? Entonces por ahí hay un corte interspectivo en el tema de la red principal. Entonces tampoco va a haber agua en la red como para que pueda llegar a llegar al tanque elevado. Entonces ahí surge también otra dificultad, ¿sí? Entonces no podemos tener presión. Si tuviéramos tal vez la mínima presión, tampoco la podríamos elevar, porque solo llegaría tal vez al primer y segundo piso y no llegaríamos a nuestro tanque elevado el agua. Entonces nuestro tanque estaría tal vez de adorno en ciertos momentos en el que el flujo no tenga la presión suficiente, ¿ya? Entonces tampoco es muy ventajoso este sistema, ¿sí? Tenemos el sistema indirecto tipo B, el cual es una combinación de un almacenamiento con cisterna. Como verán en el gráfico, tenemos un tanque cisterna o un tanque subterráneo en el cual llega de manera directa de la red principal de la calle, llega el agua y se llena nuestro tanque cisterna. Posteriormente, a través de una bomba, aquí tenemos el dibujito de la bomba, podemos generar una fuerza que nos genera una presión en la tubería y podemos almacenar también el tanque elevado, ¿ya?
Entonces hacemos una combinación de tanque cisterna con tanque elevado para aminorar esos cambios de presión que puedan ocurrir en el día, ¿sí? Porque vamos a tener picos y podemos amortiguar esos picos a través de este sistema, ¿sí? Entonces hay horarios en los que no va a haber suficiente presión, pero se va a llenar suficiente el agua aquí, porque no necesita mucha presión para llegar al tanque cisterna, ya que está en la planta baja y está por debajo de la planta baja. Entonces la presión mínima, si existe, entonces va a ser suficiente como para llenar el tanque cisterna, ¿sí? Y nosotros en cualquier momento podemos hacer uso de nuestra bomba y llenar el tanque elevado. Y este tanque elevado va a generar una presión para que pueda distribuir el agua tranquilamente en toda nuestra edificación. Este tipo de sistema indirecto tipo B es el más utilizado, ¿sí? Pero aquí surge también problema, ya que el problema es de índole estético, ya que muchas edificaciones no quieren contar con un tanque elevado, ¿sí? Ya que este normalmente está por encima de la cubierta, ya que depende del cálculo, y normalmente el cálculo nos manda que tenga que estar 3, 4 metros o 5 metros por encima de la cubierta. Entonces eso estéticamente no es bien visto, tampoco se lo toma en cuenta en el diseño arquitectónico inicial. Entonces normalmente se lo modifica ya en la ejecución y aparece ya en el proyecto final y en la ejecución, y ya eso cambia completamente el diseño que un arquitecto pueda tener, ¿sí? Entonces ahí nos surge un problema. Pero tenemos el sistema indirecto tipo C. El sistema indirecto tipo C es un sistema que toma el tanque de almacenamiento como tanque cisterna, como podemos ver en el gráfico, que directamente a través de un tubo de alimentación podemos alimentarnos a nivel de planta baja, porque ese tanque está por debajo de la planta más baja, y podemos llegar y llenar este tanque cisterna, y nuevamente hacemos uso de bomba, pero en este caso en el primer gráfico tenemos los hidroceles en el techo, o podemos tener al lado de nuestra bomba unos hidroceles o tanques hidroneumáticos, que son tanques que están que van a tener aire dentro, y también una cierta cantidad de agua a presión, por lo cual va a presurizar todas las tuberías de nuestro sistema. Entonces la gran ventaja de este sistema es que cumple el almacenamiento con las presiones mínimas, ya que en horarios pico puede haber una presión mínima, pero no va a afectar, ya que necesitamos una presión bajísima para el llenado de este tanque cisterna, ya que está en la planta más baja. Entonces se va a poder llenar en cualquier momento, y el uso de la bomba va a ser supeditado al vaciado de los hidroneumáticos, que van a ir mandando señales de si el sistema está cambiando en un rango de presión, ¿sí? Entonces va a generar automáticamente una presión en todo el sistema, que va a dar presión en toda nuestra red interna de nuestra edificación, no importando que sea una edificación de 2, 3, 4, 10, 20 plantas, ¿sí? Entonces este sistema nos ayuda, ¿sí?, a una presurización más acorde a todo el funcionamiento del sistema, a diferencia del sistema B, ya que el sistema B, como verán, se tiene que supeditar a un tanque elevado, y que normalmente ese tanque no cumple la función, ya que no lo elevan
a la medida que sale de cálculo. Entonces lo bajan y entonces los pisos superiores son los que sufren de una baja presión. En cambio en este sistema no. Todo el sistema tiene la misma presión gracias al sistema hidroneumático. La otra ventaja es que no necesitamos de un tanque elevado que esté encima de nuestra cubierta. Entonces con eso no tocamos el tema estético de la edificación. Entonces la arquitectura en la que ustedes van a plasmar ya no se ve afectada por tener que colocar un tanque encima de una cubierta que ustedes no lo hayan contemplado, ¿sí? Entonces este sería tal vez el sistema que tendríamos que apuntar a hacer, ¿ya? Ahora hemos dicho que hay tres tipos de sistemas: el de conexión y distribución de agua potable fría, el sistema directo, el sistema indirecto, que se divide en tres, que ya los hemos visto, y el sistema mixto. El sistema mixto, como su nombre lo dice, es un sistema que toma las ventajas del sistema directo y también las ventajas del sistema indirecto en su funcionamiento, ¿ya? En muchos de los edificios en la ciudad de La Paz se diseñan para este tipo de combinaciones, este tipo de sistema mixto, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la red pública, o sea, la conexión, la tubería que pasa por la calle, y se hace la conexión a un tanque cisterna, ¿sí? Y también a la vez se distribuye agua a las primeras 3 o 4 plantas del edificio, ¿sí? Y posteriormente, a través de una bomba, ¿sí?, o un sistema hidroneumático en el cual no tenemos un tanque elevado, pero en este caso se toma como un sistema B. Entonces se eleva el agua hacia el tanque elevado a través de otra tubería, y después por presión del tanque podemos distribuir a los pisos más altos, ¿sí? Normalmente este sistema mixto se utiliza para también edificios de uso mixto. Por decirles, en las plantas más bajas pueden ser oficinas o comercios. Entonces se tiene una red directa para eso, para la alimentación y distribución de agua potable fría del área comercial y del área de oficinas. Y se tiene un sistema de bombeo para los pisos superiores que son de departamentos, ¿sí? Y puede optarse por el sistema A o por el sistema B o el sistema C, que son los más comunes. O sea, el B, que sería tanque elevado, como está en el gráfico, o quitar el tanque elevado y colocar tanques hidroneumáticos, ¿sí? Entonces este sería ya el sistema que normalmente se utiliza en edificios, ¿sí? Ahora, como hemos mencionado el sistema de almacenamiento, aquí tenemos el almacenamiento del agua fría potable, y tenemos que dar algunos puntos, ya que difiere un poco del almacenamiento de la cosecha de agua de lluvia, que ya lo hemos visto en las primeras clases, ¿sí? Que hemos almacenado, hemos cosechado el agua de lluvia, ¿sí? En este caso ya no estamos cosechando, sino que estamos almacenando a través de un tubo de alimentación que viene de la red de la calle. Tenemos que almacenar agua, ¿sí?, para nuestro sistema, sea el sistema indirecto B o el sistema indirecto C. Y el sistema indirecto C es el que vamos a realizar en el proyecto, ¿sí? Entonces aquí tenemos un gráfico de un tanque, ¿sí? El tanque de almacenamiento debe tener la capacidad mínima de 100 litros, ¿sí? Eso es lo que nos manda la norma, que tiene que tener la capacidad mínima de 100 litros si es que nosotros vamos a almacenar,
¿ya? Aunque en el mercado se encuentra hasta de 50 litros, ¿sí? Si el tanque también debe actuar como un tanque de alimentación para el suministro de agua caliente, o sea, lo que nos quiere decir esto es que si nuestro almacenamiento lo vamos a utilizar para que esta agua fría después lo vamos a calentar para distribuir a algunos artefactos con agua caliente, entonces nuestro almacenamiento ya no puede ser mínimamente de 100 litros, tiene que ser una capacidad de 230 litros, ¿sí? Y en nuestra norma, en la norma boliviana, nos dice que tiene que ser mínimamente de 500 litros. Si nosotros vamos a almacenar, vamos a tener un tanque de almacenamiento, sea cisterna o tanque elevado, y nuestra edificación vamos a tener artefactos con agua fría y agua caliente, entonces tiene que tener mínimamente 500 litros. Eso nos dice la norma boliviana, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Primeramente haremos la descripción de nuestro tanque, los componentes. Esos de los componentes nosotros ya lo hemos visto en el sistema de cosecha, pero vamos a repetir rápidamente cuáles son los componentes. Aquí tenemos el ingreso, que sería el punto A o la entrada. Este ya sería un gráfico de un tanque elevado, ¿sí? Después tenemos aquí el punto B, que sería el ingreso, ¿sí? La válvula, que en este caso sería de flotador, ¿sí? Entonces sería el ingreso, la válvula de ingreso, que normalmente se encuentra en todos los tanques elevados. Después tendríamos el punto C, que sería el flotador de consumo, que nos indica, ¿sí? Dónde podemos colocar nuestra manguerita para la succión, ¿sí? Después tendríamos el punto D, que sería la distribución. Por ahí saldría el agua para distribuir a nuestro edificio, nuestra edificación, que tendría que estar a una altura de 30 centímetros por encima de la zona de lodos, que normalmente eso pasa en los tanques elevados, que se va almacenando una costrita que es tierra y se forma una capa de lodo en el fondo. Después tenemos el punto aquí tenemos el punto, aquí también tenemos otro D, ¿sí? Tenemos aquí dos Ds. Podemos dividir. Normalmente no pasa eso en nuestros tanques. Normalmente solo tenemos una salida, un D, que es para distribuir. Pero lo ideal, ¿sí?, sería que tengamos una salida de nuestro tanque para la alimentación de lo que es el agua fría y el tema del agua caliente. Porque normalmente a veces tenemos el punto de calentamiento. Ya vamos a ver el sistemas de calentamiento de agua, ¿sí?, o lo que es el agua caliente sanitaria. Entonces vamos a ver que por ahí vamos a tener un punto de almacenamiento y calentamiento, que los llamamos los tanques de calentamiento de agua específicos, ¿sí? Entonces, si tenemos este tipo de sistema, nos conviene dividir ya desde el tanque la salida del agua para que vaya directamente a ese punto donde va a calentarse y se va a destruir, ¿sí? Pero vamos a ver ya en la teoría de lo que es agua caliente que esos ya casi no se utilizan, ¿sí? Entonces por eso tampoco en la práctica se tiene dos salidas, ¿sí? Simplemente se tiene una salida, que es la salida del agua fría del tanque. También tenemos lo que es el indicador, ¿sí?, de nivel, ¿sí? También tenemos lo que es la salida del borde. Aquí es el borde o el desborde, ¿sí?, donde aquí tenemos la salida misma, y obviamente aquí tenemos una válvula
antirretorno, que nos evita el reflujo de nuestro desborde de agua, ¿sí? También tenemos los puntos de ventilación, que serían estas jotas invertidas, que podría ser en tubo o podrían ser también en campanitas, pero con también su malla respectiva, con su filtro. Y también tenemos lo que es aquí la salida para la limpieza, que es en el punto más bajo, ¿ya? Esto normalmente también no pasa. Normalmente pasa que el punto de limpieza que nosotros tenemos es es una derivación, o colocamos aquí a nuestro tubo de salida una T y automáticamente ya la convertimos como nuestra salida, y en caso de limpieza cerramos la válvula y utilizamos la otra llave que está en T para proceder a la limpieza del mismo tanque, ¿sí? Pero lo ideal sería que se tenga su propia salida y que sea en el punto más bajo, ¿sí? En el fondo. Esos serían los componentes de nuestro sistema de almacenamiento. Viendo esto ya del tema del sistema de almacenamiento de agua fría potable, vemos y nos sale la gran duda, ya que en la cosecha de agua de lluvia ya hemos procedido al cálculo, al dimensionamiento de nuestro tanque de agua de lluvia a través de unas fórmulas, ¿sí?, que hemos visto, ¿sí? Ahora, en el tema del agua potable tenemos que almacenar también agua, ya que vamos a utilizar el sistema indirecto tipo C, y también ya en el tipo B se almacena, ¿sí? Entonces, en este tipo de sistema tenemos que saber cuánta agua tenemos que almacenar. Acuérdense que en la teoría que les di y en el cálculo de almacenamiento también para lo de la cosecha, hemos visto de que para una vivienda o para un edificio de departamentos o para los departamentos se considera el uso de estos a través del número de dormitorios que tienen, ¿sí? Pero en muchos casos no solo tiene una sola función la edificación, ¿ya? Podemos tener un edificio que puede tener múltiples usos. No solo va a ser departamentos, tal vez tenga un área comercial, tal vez tenga un área de oficinas. Entonces tenemos que saber la cantidad de personas que van a hacer uso de esas diferentes áreas, ¿no? Entonces tenemos que poder calcular el uso de las viviendas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tabla 2.21, ¿ya? Entonces eso nos va a dar la cantidad de personas que puede haber en una cierta edificación, que tenga un uso distinto al de vivienda. Por ejemplo, aquí tenemos bancos, alcaldías, bibliotecas, bares, cafeterías. Entonces hay una tabla bien completa de usos de diferentes edificaciones en las que podemos calcular, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos una escuela, aquí también tenemos escuela, aquí tenemos el tema, la tabla 2.22, o sea, la segunda parte, y nos habla de juzgados, kindergartens, hoteles, museos, oficinas, restaurantes, residencias, salones, aquí tenemos centros comerciales. Entonces hay infinidad de usos que podemos dar a nuestras edificaciones, o poder tener mixtos. Entonces podemos con estas tablas calcular cuántas personas puedan habitar o estar en esa edificación a través de esto. ¿Por qué? Porque nos da aquí la superficie por persona, ¿sí? Por ejemplo, en alcaldía y ayuntamiento, que es el primero, nos dice que una persona puede ocupar de 4.6 a 14 metros cuadrados. Entonces nosotros podemos elegir un valor medio, ¿sí? Podríamos elegir un valor de 7 metros cuadrados,
por persona, ¿sí? Entonces, con ese valor podemos dividir esa área que estamos pensando para un ayuntamiento, para una alcaldía, y saber exactamente cuántas personas van a estar ahí, ¿sí? Y con esas personas ya vamos a ver que es más fácil el tema del cálculo de volúmenes de almacenamiento, y lo que queríamos hacer también el tema del diseño de cosecha de agua de lluvia, ¿sí? Entonces, estas tablas también nos facilitan, ¿sí? Una vez que tenemos la cantidad de personas, ¿sí? Entonces nos iríamos aquí. Tenemos la tabla 2.23, ¿sí? En la que nos da la cantidad de litros por persona que deberíamos tener para almacenar por 24 horas, ¿sí? Eso es la norma internacional y la norma nacional la que nos manda y nos dice que el almacenamiento tenemos que tener mínimamente para 24 horas. Nosotros también podemos irnos más, podemos almacenar para 36 o para más horas, ¿sí? Pero mínimamente es por un día que tenemos que tener el almacenamiento en nuestra edificación, ¿ya? Y esta edificación puede ser distinta a la que estamos viendo. Puede ser como por ejemplo un aeropuerto. Aquí tenemos el primer valor, aeropuerto, alojamientos. Podemos tener baños públicos, coliseos, ¿sí? Clubs y diferentes tipos de uso en edificaciones. Entonces sí o sí tenemos que almacenar 24 horas, ¿sí? Como almacenamiento mínimo, si es que vamos a optar por eso. Ahora, en función a eso, tenemos que ir y optar por un valor, ¿sí? ¿Qué nos dice la tabla? Que está en litros, ¿ya? Entonces esto es por persona. Por ejemplo, en aeropuertos, que está el primer valor, si nosotros estamos diseñando un aeropuerto, entonces entraríamos aquí y diríamos, ya en mi aeropuerto ya he calculado, según la tabla anterior que les he mostrado, que voy a tener, por decirles, 100 personas en uso, ¿sí? Ya, entonces con 100 personas, ¿cuánto de almacenamiento necesito de agua? Entonces aquí entro en esta tabla y digo, ya, el valor oscila entre 11 y 19, entonces yo optaría por un valor medio, ¿sí? 15 y 15 litros por persona es el valor que me da. Entonces 15 litros por persona lo multiplico por las 100 personas que van a estar en mi aeropuerto. Entonces directamente me daría un valor, ¿sí?, de litros por día. Ahora la siguiente tabla es la que nosotros vamos a aplicar. La tabla 2.24 nos dice lo mismo, solo que es la segunda parte, pero en esta segunda parte nos habla de edificios habitacionales o viviendas, ¿sí?, a lo que nosotros estamos diseñando ahora. En lo que estamos diseñando ahora nos dice cuánto de agua podemos almacenar para cubrir el almacenamiento de un día. Entonces nosotros podemos utilizar diferentes criterios que están en esta tabla. Por ejemplo, estos de aquí nos dicen los criterios de la norma boliviana, que divide en función a qué región está nuestra ciudad, si está en el altiplano, en el valle o en los llanos, ¿sí? O tomar estas dos primeras, que son criterios internacionales basados en la norma británica, que nos dice que si nosotros vamos a almacenar el agua y la vamos a recargar varias veces al día, lo común es que tomemos 80 litros por persona, ¿sí? Pero eso no es lo que queremos, ¿no? No queremos que esté funcionando nuestra bomba y esté recargando todas las veces, no. Sino que estamos apuntando a que su recarga sea en la noche. Simplemente se recarga en la noche y funcione todo el día, ¿sí? Entonces optaríamos tal vez por esta, ¿sí?
Y este sería el criterio que nosotros vamos a adoptar, ¿ya? El de los 130 litros por persona, ¿sí? Ese es el criterio que nosotros vamos a adoptar para el cálculo del almacenamiento en viviendas, ¿sí? Esto es para viviendas y vamos a utilizarlo para recarga solar en la noche de 130 litros por persona, que es muy similar a lo que utilizaríamos aplicando la norma boliviana, ¿sí? Que nos dice que en región del altiplano metropolitana, como es la ciudad de La Paz, tendríamos que utilizar un rango de 80 a 120 litros por persona, ¿sí? Entonces nosotros estamos yendo un poco más de los 120 litros, nos estamos yendo a 130 litros por persona. Entonces ese es el valor que vamos a adoptar, ¿ya? Entonces vamos a hacer ya el uso ya de nuestra pizarra para calcular esto que hemos mencionado, ¿sí? Hemos dicho que vamos a venir aquí y vamos a hacer uso ya de la tabla 2.24 que nos dice que es recarga por la noche y 130 litros por persona, ¿sí? Para un almacenamiento mínimo de agua fría de 24 horas. Aquí vamos a calcular el almacenamiento, ¿ya? Pero como todo almacenamiento, como han visto en el tema de la cosecha también, para el tema de la cosecha de la vivienda, hemos partido del número de habitantes de nuestra vivienda unifamiliar o multifamiliar, ¿sí? Entonces tenemos que saber el número de habitantes, ¿sí? Ese es dato, ¿ya? Por eso hemos partido de unas tablas si es que nuestro uso es diferente al de viviendas, ¿sí? Entonces también podemos aplicar la tabla 2.22 y demás, ¿sí? Pero en este caso es de vivienda, entonces ya sabemos que es en función al número de dormitorios y eso ya también ustedes lo han calculado de su proyecto, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, aquí también hemos calculado y hemos colocado un número de personas que van a estar. Su compañera dice que son 5, su compañero dice que son 6, pero ya, lo pondremos que eran 6 habitantes, ¿sí? Entonces, mi volumen de almacenamiento va a ser igual a el valor que estoy adoptando para cubrir o tener almacenado agua potable fría que distribuya y también a futuro obviamente la voy a calentar mínimamente 24 horas, ¿sí? Entonces va a ser de 130 litros habitante día, porque es de 24 horas. Entonces lo voy a multiplicar por 5 habitantes, que vuelvo a decirles, es la cantidad de personas que ya hemos calculado en el tema de cosecha que viven en mi vivienda, ¿sí? Según el número de dormitorios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, directamente eso hago y lo que me va a dar es 130 por 5. ¿Cuánto es eso? 650
litros día, ¿ya? Entonces, ese es el volumen de almacenamiento en el ejemplo que yo estoy haciendo, ¿sí? De mi vivienda ficticia, ¿sí? Ustedes de la misma manera tienen que calcular. Esto ya es, vuelvo a decirles, y lo voy a poner aquí, es el almacenamiento de agua potable, ¿sí? Es el volumen de almacenamiento de agua potable. Entonces son 650 litros día que me sale de cálculo, ¿sí? Ahora este almacenamiento lo puedo redondear a un valor comercial, ¿sí? Porque por ahí no encuentro un tanque de 650 litros, ¿sí? Por ahí solo encuentro un tanque de 1000 litros, ¿ya? Entonces me conviene solo almacenar en 1000 litros, ¿sí? Porque no, si no hay comercialmente, si no encuentro en la ferretería un tanque de 650, entonces lo voy a hacer fabricar, ¿no? Entonces tengo que utilizar lo que existe en el comercio, ¿ya? Entonces puedo tener un volumen adoptado, ¿ya? Entonces ese es mi volumen adoptado. Yo en este ejemplo puedo decir, bueno, no hay de 650 y directamente los comerciales son de, qué sé yo, de 100, 250, 500 y 1000. Entonces yo adopto el de 1000 litros, ¿sí? No puedo adoptar el de 500 porque si no me faltaría. Entonces ese sería mi volumen adoptado de agua potable, ¿sí? Entonces nos podemos ir aquí. Fíjense, este es el ejemplo que hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Pero solo hemos diseñado lo que es el agua fría, ¿ya? Ahora en este caso, por ejemplo, aquí yo tengo mi tubería principal. Esta sería la tubería principal, esta de aquí que estoy pintando de color rojo, ¿sí? Esa sería mi tubería de la calle, ¿sí? La tubería principal de la calle. Entonces de la calle tengo que hacer una conexión a mi medidor, ¿ya? Eso normalmente lo hace EPSAS, hace esa conexión del tubo principal o de la tubería matriz que pasa por la calle, hace la conexión hasta el medidor de nuestra vivienda, de nuestro edificio, de nuestro condominio, hasta ahí hace la conexión. Y desde el medidor para adentro, o sea, desde la línea municipal, para todo lo que es nuestra edificación, nosotros tenemos que hacer la conexión, ¿sí? Pero nosotros vamos a dimensionar desde la tubería principal hasta nuestro tanque que está aquí. Entonces, toda esa tubería que está de aquí hasta aquí, tenemos que dimensionarla también, ¿sí? Y como verán, no entra el tema de agua caliente. ¿Por qué? Porque es una tubería de agua fría, ¿sí? O sea, el agua fría es la que circula desde ahí hasta nuestro almacenamiento y desde ahí vamos a distribuir y ya en los calentadores, en nuestros aparatos que van a calentar el agua, ahí recién se va a calentar, ¿sí? Entonces podemos dimensionar tranquilamente esto, ¿sí? Sin conocimientos de lo que es el agua caliente, ¿ya? Y tampoco necesitamos el tema bombas, ¿sí? Simplemente es con presión de la calle, no necesitamos más, ¿ya? Entonces tenemos que dimensionar este tramo. Entonces para nosotros va a ser el tramo desde lo que es la tubería principal, que nosotros podemos llamarle TP, hasta el medidor, y del medidor hasta lo que es el 34, ¿sí? Entonces aquí tendríamos lo que es 35 y aquí tendríamos lo que es el 34, el punto 34, que también es extraído de mi isométrico, ¿sí?
Entonces nuevamente hago uso de mi tablita que ya la tengo calculada, o ya tengo introducido las fórmulas, ¿sí? Simplemente copio, control C y luego control V. Entonces aquí le voy a poner ejemplo 4, pero en realidad es la acometida, ¿sí? La tubería que ingresa desde la tubería principal hacia mi tanque cisterna. Ya, entonces aquí también voy a copiar y aquí le pondré los números que he colocado aquí. Entonces tengo que diseñar, ¿sí?, esta tubería. Ahora en esta tubería lo que tengo que ver, si se dan cuenta, aquí no tengo ningún tipo de artefacto sanitario el cual me va a arrojar algún valor, me va a dar alguna unidad de gasto y después voy a transformarlo a través de tablas en caudales. No hay, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es uso de mi ecuación de continuidad y algunos criterios que yo les voy a pasar, ¿sí? Entonces aquí hemos dicho que tenemos un volumen que son 1000 litros, que eso es un metro cúbico, ¿sí? Es la conversión. Y vamos a tener un tiempo de llenado, ¿sí? El tiempo que va a transcurrir desde la tubería principal hacia mi tanque cisterna, tiene que haber un tiempo, ¿sí? Porque se va a llenar en un tiempo mi tanque, ¿ya? Según norma, ese tiempo tiene que estar entre 4 y 6 horas, ¿ya? ¿Por qué? No lo podemos estar llenando 24 horas, o sea, todo un día no lo podemos estar llenando nuestro tanque, ¿sí? Porque nosotros vamos a hacer uso y no va a estar lleno todavía, tal vez hacen uso todos los que habitan en la vivienda, entonces en un cacho se va a vaciar, ¿sí? Ni siquiera va a estar lleno, entonces nunca va a terminar de llenarse, ¿sí? Y lo peor de todo es que va a estar funcionando nuestra bomba continuamente, entonces eso va a traer problemas a nuestra bomba, de que en un momento se va a fundir, ¿sí? Y lo otro es que va a generar ruido, entonces va a estar constantemente sonando nuestra bomba y eso es lo que no queremos, ¿sí? Entonces todas esas desventajas nos traen a que el funcionamiento baje, ¿sí? Entonces sea menos de 12 horas. 12 horas sería que sea toda la mañana o sea toda la tarde, tampoco eso queremos. Entonces lo que se ha encontrado es que el tiempo de almacenamiento sea un tiempo menor, ¿sí? Entonces sea menos de 6 horas, ¿sí? Entonces si nosotros empezamos a llenar, qué sé yo, se empieza a llenar nuestro tanque a las 7, entonces más o menos tendría que ya parar a las 2 de la tarde, a una de la tarde, ¿sí? Entonces ese tiempo ya es más apreciable, ¿sí? Si nosotros optamos por 4 horas, también el efecto del sonido, del ruido que pueda generar la bomba, ¿sí? Entonces va a ser menor, puede ser solamente que esté funcionando en la noche, a una hora en la que no va a molestar a nadie, o muy temprano, entonces no va a afectar a nadie, ¿sí? Y el tema del funcionamiento de nuestra bomba va a funcionar no todo el día, sino unas cuantas horas, ¿sí? Entonces tenemos que ver. Entonces nosotros vamos a verificar con este rango de tiempo para que veamos cuál es el óptimo que nosotros vamos a asumir, ¿ya? Entonces nos vamos a la formulita caudal. Caudal es
volumen sobre tiempo. Entonces es B sobre tiempo. El volumen va a ser el volumen que queremos almacenar, que es metro cúbico, y el tiempo va a ser en horas, ¿sí? Entonces eso nos va a mandar caudal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí 1000, pero en realidad vamos a tener solo un metro cúbico entre el tiempo, que podemos empezar con 6 horas y después podemos optar tal vez con 4 horas, ¿ya? Y después vamos a ver cuál es el criterio que vamos a adoptar. Ahora aquí también tenemos que hacer una conversión, ¿sí? Porque fíjense en nuestra formulita de aquí que tenemos convertida es litros por segundo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener metros cúbicos por hora, entonces no nos conviene esto. Podríamos mantener simplemente el rango, entonces podríamos decir queremos en litros, que se mantenga en 1000 litros, y aquí podemos decir que sean 6 horas por el tiempo, ¿ya? Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces con eso se van los minutos y se van también las horas y vamos a tener en litros por segundo. Calculen cuánto sería 1000 entre 6 entre 60 entre 60, por favor. Ya, 4.63 litros por segundo. El segundo simplemente es cambiar, en vez de 6 es 4. O sea, es 1000 entre 4 entre 60 y entre 60. 6.94. Ya, gracias. Ya, vamos a calcular, a ver. Sí. 0.046. ¿Sí? Entonces, este valor de aquí no está bien. Este de aquí es el correcto, ¿sí? Entonces esto lo vamos a arreglar un poquito. Y aquí le voy a dar estos 6 más. Listo. Ya tendríamos nuestros dos caudales, ¿sí? Tendríamos un caudal si es que procedemos y lo llenamos con un tiempo de 6 horas, entonces tendríamos un caudal de 0.046 litros por segundo. Y si procedemos a llenarlo solo 4 horas, o sea, con un menor tiempo, menor desgaste de la bomba y también con menos ruido, ¿sí? Tendríamos de 0.069, aumentaría un poco el caudal porque tendríamos que meter más agua porque tendríamos menos tiempo, ¿sí? Entonces vamos a aplicar y vamos a ver cuál de los dos nos da un criterio mejor de diámetro de tubería, ¿sí? Entonces nos vamos aquí. Entonces aquí me fijo nuevamente en mi tramo y aquí tengo que ir y colocar lo que es el tramo, ¿sí? Entonces me fijo nuevamente en mi gráfico.
Entonces estoy diciendo que de la tubería principal voy a ir al punto 34, que en realidad lo que yo voy a diseñar va a ser desde el punto 35, que es del medidor, ¿sí? Entonces ahí le pongo 35 a 34 y le voy a poner una raya que va a ser la opción A. Y voy a tener la opción B. Unidades de gasto no tiene, ¿sí? Porque no hay ningún artefacto sanitario ahí que alimentar, solo es al tanque. El caudal, tengo que colocar el primer valor que me salió, que me dice que es 0.046, entonces 0.046, y en el segundo me sale un valor de 0.069. Ahora me voy a ver lo que es la longitud. Según mi gráfico tengo que subir 3.5 metros, ¿sí? Pero a este lado no me dan ningún dato más, ¿sí? Entonces puedo adoptar algunos valores. Puedo decir que aquí tengo 3 y en este tramito también tengo 3 metros, ¿sí? Entonces tengo 3 metros y una altura de 3.5. Sería mi longitud total. Pero obviamente ustedes lo van a calcular de su isométrico. Entonces tengo 3 más 3 metros más 3.5, que es la altura, ¿sí? Entonces eso lo voy a copiar aquí. Ahora aquí, fíjense, me voy a la verificación por velocidad. La velocidad en este primer tramo me sale 0.28 y en el segundo me sale 0.42. Y he ido a un rango de 4 a 6 horas que tendría que llenarse mi tanque, pero he visto que en las 6 horas no me da y tengo que ir a un valor mucho menor. Entonces voy a tener que optar por un valor, ¿sí?, que por lo menos me dé una velocidad más apreciable. Como verán, ha ido aumentando la velocidad. He llegado a 0.4. El siguiente sería que utilice 2 horas para el llenado. Con eso seguro que voy a llegar a 0.6, pero voy a asegurarme con una hora, ¿sí? Entonces con una hora voy a tener nueva ecuación. Y voy a tener otro valor. Entonces voy a tener 1000 entre una hora entre 60, ¿sí? Entonces eso ya puedo hacerlo también directamente aquí. Entonces voy a poner aquí en mi Excel 1000 entre una hora entre 60 y entre 60, ¿sí? Entonces ya me sale 0.2878, ¿sí? Aquí me salía 0.27 litros por segundo, ¿sí? Entonces ese es ya un caudal más apreciable. Utilizando el mismo DN para agua fría tricapa, que es el 14.5 del diámetro interno, tengo una velocidad de 1.68. En este caso me he pasado, ¿sí? Entonces tengo una velocidad muy alta, ¿sí?
Normalmente para un diámetro DN15 tendría que llegar de 0,60 a 1,60, ¿sí? Entonces tengo que elegir otro valor. Entonces voy a elegir el de 1000 litros por 2 horas, ¿sí? Que con ese obviamente voy a estar ya en el rango inferior de 1,60 y superior de 0,60. Entonces copio esta fila y aquí le pongo 2 horas. Como verán, ya tengo mi velocidad de 0,84 metros por segundo. Entonces es una velocidad intermedia que está dentro del rango. Por ejemplo, estas dos velocidades están por debajo de la velocidad mínima y esta estaba por encima de la velocidad mínima de un DN15, ¿sí? Entonces, no. Entonces he optado por esta, ¿sí? Estas dos de aquí ya no, y esta sí. Entonces esta la voy a marcar de otro color. Ahora, las pérdidas, me va a generar pérdidas porque tengo que saber qué presión necesito para el ingreso, ¿sí? Entonces aquí no toco, y a las pérdidas, la fórmula de las pérdidas mayores las mantengo. Lo que sí tocaría es las pérdidas menores, que son por accesorios, ¿sí? Entonces voy aquí a mi gráfico, a mi isométrico, y me fijo. Voy a tener aquí un codo, aquí voy a tener otro codo, entonces voy a tener dos codos de 90, ¿sí? Voy a tener aquí un medidor, micrófono, ¿alguien está con micrófono? Entonces aquí vamos a tener un medidor, ¿sí? Entonces eso nos va a generar una pérdida especial, pero también dentro de los accesorios. Después vamos a tener aquí, al ingreso de la bomba o del tanque cisterna, vamos a tener también nuestra válvula flotador. Entonces vamos a tener una válvula flotador que también nos va a generar pérdida. Y adicionalmente no podemos olvidarnos que antes del medidor y después del medidor vamos a tener dos llaves, ¿sí? Vamos a tener dos llaves que van a ser las llaves con puerta, y adicionalmente también vamos a tener dos válvulas anti-retorno. Esos serían los accesorios que vamos a tener aquí. Entonces lo único que tenemos que ir es a nuestras tablitas que hemos visto, ¿sí? Entonces aquí fíjense, tenemos medidor de agua, y para lo que es tenemos disco, pistón, turbina. Entonces vamos a utilizar el pistón, que nos genera 15, un valor de 15 de KL. Vamos a tener las llaves medio cerradas, que van a ser 2.10. entonces eso vamos a ir anotando ya en nuestra tablita. Más 2.10 por 2
más 15. Ya tendríamos esos valores. Tenemos que irnos a la válvula antirretorno. ¿Qué sería esta de aquí? Válvula check o antirretorno, que tiene un valor de 2. Vamos a colocar eso en nuestra tabla y van a estar al lado de esas válvulas con puerto. Entonces 2 por 2. Después, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener codo, que su valor es 0,9. Entonces vamos a tener dos codos de 0,9. Y nuestra válvula flotador, que es el ingreso del tanque cisterna. Aquí tenemos nuestra válvula operada por flotador, que es 14. Más 14. Aquí lo podemos dejar ahí eso, ¿sí? Y ya nos da el valor. Aquí en especial no lo colocamos, y aquí ya lo hemos colocado aquí, entonces lo dejamos 0, lo del medidor. Vemos la altura que tiene que vencer, y la altura que tiene que vencer el agua, más bien es a favor, ¿sí? Porque el agua va a venir por aquí y va a bajar, ¿sí? Entonces no tiene que vencer ninguna altura, más bien va a bajar. Entonces ahí vamos a tener a favor 3.5 metros, que es lo que va a bajar en el caso del ejemplo, que es un sótano, ¿sí? Acuérdense que en este ejemplo yo tengo mi ingreso, llega aquí a este nivel, pero yo tengo un sótano, ¿sí? Entonces va a bajar el sótano, ese nivel de sótano, y recién enterrado mi tanque va a estar. Por eso que tiene que bajar 350, ¿sí? Por eso he colocado esos 350 que vienen de mi isométrico. En el caso de ustedes no van a tener, muchos están a nivel, ¿sí? Su medidor ingresa y de la planta baja ahí nomás es su tanque, entonces no tienen esos 350. Otros sí tienen, ¿sí? Entonces aquí tendría una altura geométrica que vencer, pero que es a favor, ¿sí? Entonces más bien le voy a poner menos 350. Estos no son valores. Y la presión de salida va a ser 2, porque es la presión que lo asumo que tiene que salir a mi tanque cisterna. Entonces voy a sumar todos esos valores. Fíjense, estoy sumando lo que es la pérdida por fricción, la pérdida por accesorios, la altura geométrica. En vez de sumarla le estoy restando porque es a favor, porque está bajando, ¿sí? Y la presión de salida también es la que tiene que salir a mi tanque, entonces ahí está. Y más o menos se compensa todo eso en mi ejemplo, porque está en sótano y tengo una presión mínima que requiero de 0,61 metros, o sea, ni un metro, o sea, un metro máximo sería de presión que tuviera en la tubería principal. Aquí, ¿sí? Entonces en esta tubería principal necesitaría un metro columna de agua, ¿sí? Una presión. Y eso en cualquier lugar, sea en el Alto, en la ciudad de La Paz, en cualquier, en hora pico, lo consigo, una presión tan baja, ¿sí? ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque lo tengo en mi sótano, mi tanque, ¿sí? Acuérdense, si no tuviera el sótano, como en el caso de muchos de ustedes, entonces esta altura geométrica de vencer no tendrían, entonces sería 0. Entonces si tuviera 0, necesitaría una presión ahí a la entrada de 4, ¿sí? Aquí,
tendría que tener una presión de 4 o de 5 metros, ¿sí? Y eso también nos da. Normalmente la presión que tenemos en la calle es arriba de los 20 metros columna de agua. Entonces con eso hacemos una verificación también de la presión que nos tiene que dar EPSAS en la calle, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos dimensionado la tubería y también tenemos el volumen de nuestro tanque, ¿sí? Ahora este tanque también entramos a las fórmulas que hemos visto en el tema de cosecha y podemos sacar lo que es su base, su ancho y su largo, ¿sí? Acuérdense lo que les he pasado. Aquí en la tubería de ingreso desde el medidor hacia el tanque cisterna hemos considerado, que voy a poner con este color, hemos considerado aquí los dos codos que están en isométrico, ¿ya? No es que siempre van a tener, en su caso, vuelvo a decirles, puede ser que no tengan el sótano o no tengan el tema del parqueo subterráneo, entonces no va a tener que haber este quiebre en la tubería, va a ser a nivel, ¿no? Entonces no va a haber esos codos. O por ahí van a tener codos que van a tener que ir por la pared tal vez del garaje y recién ingresar, entonces van a ser codos a nivel horizontal, ¿sí? Pero eso es en función a la ubicación de su tanque cisterna que lo tienen en su edificación. Entonces aquí yo tengo dos codos porque tiene que bajar al sótano. Después tengo aquí una válvula flotador que es el ingreso a mi tanque cisterna. Entonces ese es el otro. Aquí lo tengo anotado. Tengo los dos codos y tengo la válvula flotador. Después tengo aquí lo que es el medidor, el hidrómetro, que me genera una pérdida especial, pero también lo puedo incluir ahí en las pérdidas por accesorios, ya que eso también ya tiene un KL, ¿sí? Entonces tengo ese valor. Después, en lo que es el medidor, voy a tener una llave antes y después del medidor, ¿sí? Una llave con puerta. Voy a tener una llave antes y después del medidor, ¿sí? Y a la par de esas dos llaves voy a tener dos válvulas antirretorno. Voy a tener una antes y otra después del medidor. ¿Para qué? Para evitar el reflujo en caso de que no haya agua en la tubería principal. Entonces por ahí voy a tener agua y voy a generar una subpresión. Entonces en vez de salir el agua o ingresar el agua a mi vivienda, va a empezar a salir el agua de mi vivienda hacia la tubería principal en caso de que no tenga agua. Entonces para evitar eso, entonces tengo que colocar estas válvulas antirretorno o antiflujo, ¿sí? Al lado de mis llaves con puerta. Entonces esas las coloco aquí, justo al lado de mi medidor, antes y después. Esos serían los accesorios que van a tener. Los que obviamente van a tener siempre van a ser estas dos llaves, ¿sí? Y también lo que es el flotador y lo que es el medidor. Eso siempre van a tener ustedes, ¿sí? Lo que sí va a cambiar va a ser esto, las T's, ¿ya? Dependiendo de la ubicación puede tener más T's, ¿sí? O pueden tener menos T's. Claro, por ejemplo, sí. Si están más atrás también, muchos han colocado su tanque detrás de su vivienda, ¿no? Porque ahí tienen un espacio, entonces tiene que ir y tiene que desviarse porque no va a ir y no va a cruzar completamente la vivienda, entonces va a ir por algún camino, van a seguir alguna pared y van a tener que colocar más codos, ¿sí? Hasta llegar a su tanque, ¿sí? Con eso hemos terminado lo que es el agua fría, ¿sí? Y tenemos un mensaje para lo que hemos visto, que nos dice: una vida sin Dios solo es un conjunto de horas perdidas, y más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y eso está agarrado de lo que ya hemos pasado estos días de feriado, ¿sí? Ahora
Pasamos a la tercera parte, que sería lo que es agua potable caliente. ¿Ya? El agua potable caliente, o en sus siglas, que también se las llama ACS, que es el agua caliente sanitaria. Bueno, es muy utilizada, muy importante en el uso de nuestras edificaciones, de nuestros edificios, ¿sí? Ya que lo utilizamos para el tema doméstico y para el tema de servicios en un edificio, ¿sí? El agua lo utilizamos para el tema de calentar el agua, para lavar, ¿sí? Como verán aquí el gráfico, podemos utilizarlo. Normalmente ya ahora las lavadoras eléctricas tienen su conexión para agua caliente. Ya las últimas lavadoras vienen ya para su ingreso de agua caliente, entonces ya tienen su comandito para lo que es agua fría y agua caliente. Entonces ya se utiliza. También eso ya es común para el tema de las cocinas, para el tema del fregadero, para el lavaplatos, la mezcladora en lo que es el grifo, para el lavado de la vajilla, de las ollas, del agua caliente y el agua fría. Y el más común de todos es el uso para el tema de la ducha, ¿sí? O la bañera, que utilizamos agua fría y agua caliente, ¿sí? Para combinar y tener agua templada. También se está haciendo ya uso en nuestras edificaciones de lo que es el piso radiante, en la que también hacemos uso del agua caliente. ¿Para que a través de tuberías en el piso y obviamente colocar capas de revestimiento, tengamos en el piso un suelo que nos va a calentar, ¿sí? Entonces eso se llama suelo radiante, ¿sí? Entonces esa es la importancia que tenemos en el uso del agua caliente, ¿ya? El tema del agua. Aquí tenemos una tablita, que es la tabla 3.1, y estamos entrando al capítulo 3.1, en la que tenemos las temperaturas representativas de agua caliente, en la que tenemos lo que es diferentes usos para diferentes artefactos y la temperatura en la que debería ser utilizado, ¿sí? Por ejemplo, para el lavamanos tendríamos que tener un agua de por lo menos 40 grados, para el tema del afeitado 45, para el tema de la ducha y bañera 43, para un baño terapéutico 35, para lo que es lavado quirúrgico 43, lavavajillas o lavandería residencial 60 grados, y para el tema de lavavajillas, en el tema tipo spray, ¿sí? Para lavar tendríamos el 65 y entre 82 y 90, ¿sí? Ya al hablar de lavavajillas estamos hablando de una lavadora de vajilla, o sea, de los implementos que utilizamos en la cocina, ¿sí? Que también ya se tiene. Entonces tiene pros y contras el tema del uso de la temperatura, ¿sí? Si tenemos altas temperaturas en nuestro sistema, ¿sí? Si queremos utilizar altas temperaturas, entonces nos permite la instalación de tanques de almacenamiento, o los tanques de almacenamiento de agua caliente, ¿sí? Para la distribución final a nuestros artefactos, ¿sí? Entonces ahí en esos tanques podemos hacer hervir el agua, podemos mantener la temperatura y va a estar a una alta temperatura, y después podemos distribuir. Entonces podemos centralizar el agua, ¿sí? Pero esto puede provocar la incrustación de sales en nuestras tuberías y en nuestros tanques, ¿sí? Porque a mayor temperatura y teniendo un agua dura, entonces va a generar esas incrustaciones de sales.
pero también tenemos a favor la limitación del crecimiento bacteriano de la legionela, ¿sí? Que después ya lo vamos a mencionar en las siguientes clases de qué se trata, pero es una enfermedad que se produce en aguas que se almacenan a una temperatura por encima de los 25 y 60 grados. Entonces a veces optar por una temperatura mayor a los 60, que sería en los tanques de almacenamiento, sería una buena idea, ¿sí? Ahora, ¿qué pros tenemos en el tema de temperaturas bajas? Al decir bajas es menos de 60 grados, ¿sí? Entonces vamos a tener obviamente menos incrustación o formación de sales en nuestras tuberías y también en nuestros tanques, ¿sí? Vamos a tener menos probabilidad de quemaduras por el uso del agua, ¿sí? También eso va a significar el uso de menos energía, o sea, menos consumo, menos pérdidas en el tema de las tuberías, en el tema de pérdidas de calor, y también nos permitiría instalar unidades de calefacción, o sea, de almacenamiento más pequeñas, ¿sí? O sea, tanques más pequeños, ya no tanques de almacenamiento grandes. Y bueno, también seríamos susceptibles como desventaja a la aparición de este tipo de bacteria que nos crearía la enfermedad de la legionela. Objetivos del diseño de agua caliente sanitaria. Los objetivos, como ya lo hemos visto en las fotitos, ¿sí? Es proporcionar cantidades adecuadas a la temperatura prescripta a los artefactos sanitarios y equipos en todo momento, tener una temperatura acorde al funcionamiento, ¿sí? Un sistema que realizará su función de manera segura, ¿sí? La utilización de una fuente de calor económica. Entonces siempre tenemos que irnos a economizar y a que todo nuestro sistema sea sostenible, ¿sí? Acuérdense de esa palabra. Una instalación rentable y duradera y un sistema operativo económico con un mantenimiento razonable, ¿sí? Entonces ya vamos a ver en las siguientes clases eso de los equipos, ¿sí? Y aquí vemos lo que son los tipos de sistemas de distribución, de agua caliente sanitaria, ACS, ¿sí? Al igual que en el agua fría tenemos sistemas de distribución, ¿sí? Pero estos ya no son de conexión porque ya no vienen desde el medidor. Esto ya lo hacemos internamente, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos, que son los sistemas centralizados, que es la figura 3.3, la primera de la izquierda, y el sistema localizado, que es el 3.4, que es el de la derecha. La diferencia radica en que el centralizado utiliza un tanque de almacenamiento para toda nuestra edificación, el cual está a una alta temperatura, ¿sí? Que recibe el agua fría, la calienta, la almacena y la calienta permanentemente y distribuye a partir de ese punto central el agua caliente a todos nuestros ambientes húmedos, ¿sí? Puede ser un tanque de almacenamiento de agua caliente, conocido como también puede ser un calentador enorme, ¿sí? Y distribuye a todos nuestros ambientes húmedos y obviamente a nuestros artefactos, ¿sí? Entonces ese es el sistema centralizado y puede ser una caldera. Ahora tenemos aquí el sistema localizado. El sistema localizado, bueno, como su nombre lo dice, bueno, es particular, ¿sí? Puede ser localizado en cada ambiente húmedo, como por ejemplo aquí tenemos un baño, entonces podemos tener un pequeño sistema solo para ese ambiente húmedo de ese baño, o tener solo para una cocina, uno más pequeño, o solo para un artefacto, ¿sí? Podemos tener para un artefacto o para un ambiente húmedo, ¿sí? Entonces no se centraliza, sino se localiza a un artefacto o a un ambiente húmedo. Entonces por eso se llama sistema localizado. Obviamente, como verán,
Tiene ventajas y desventajas ambos sistemas. Uno, el centralizado, obviamente mantiene la temperatura, pero existe mayor cantidad de tubería, ¿sí? Y obviamente si nosotros abrimos cualquiera de nuestros artefactos en cualquier ambiente húmedo, va a salir inmediatamente el agua caliente, ¿sí? Pero vamos a tener mayor pérdida de calor y mayor cantidad de tubería, ¿sí? En cambio, en el localizado vamos a tener menor cantidad de pérdidas y también menor cantidad de tuberías, pero vamos a tener mayor cantidad de artefactos que necesitemos, ¿sí? Para un ambiente específico, para un baño o para un lavamanos que exclusivamente querramos calentar, ¿sí? Entonces esa es la desventaja, ¿sí? Pero se divide en esos dos tipos, centralizado y localizado, ¿sí?